Recuerdo la primera vez que jugué a Rugby 7 fue en un torneo de Vitigudino, porque a Rugby Playa ya había jugado antes. En España es muy famoso el Rugby Playa, la verdad, se juega bastante. No tanto en el hemisferio sur, no sé si en Argentina, me suena que también, ¿eh? Pero ya os digo que en Nueva Zelanda no se juega absolutamente nada, se juega 15 y Rugby League. Y 7 también poquito. Bueno, lo que iba. Me acuerdo de una escena graciosa que uno de mis compañeros entró a un ball carry con el balón así en corto, nada, ni pase ni hostia. Y se puso así detrás pidiendo un mall en sevens. Menos mal que yo estaba a tomar por culo del campo, y si no, me hubiera metido, la verdad. Somos delanteros, ¿no? Bueno, la verdad es que yo siempre he sido delantero, pero delantero especial. Porque a lo mejor sí que tengo un prototipo de segunda, tercera línea y he estado toda la vida jugando de pilier. Porque como ahora las pilieres son unas señoritas que están delgados, pues me tocaba a mí, que era más cabezón que nadie. Y bueno, pues nada más había que empujar, ¿no? Y ya está, y me tocaba a mí, y punto. Pero ese no es el tema del vídeo, que vamos a comentar las diferencias a nivel de demandas físicas del Rugby 7 y del Rugby 15, cómo lo podemos compaginar para que unos puedan potenciar a los otros y viceversa. Así que empezamos. Bueno, Rugby 7 versus Rugby 15. Todo el mundo sabe que el Rugby 7 te mata, es matante. Es matante además si lo sabes jugar. Si no lo sabes jugar, al final tampoco es para tanto, pero si lo sabes jugar, te destroza. ¿Por qué? Porque son partidos de 7 minutos y 7 minutos y a lo mejor tienes 3 o 4 partidos en el día. Pero ese no es el tema. Vamos a comparar un partido de Rugby 7 con un partido de Rugby 15. Evidentemente, un partido de Rugby 7 que dura 14 minutos va a tener menores demandas que un partido de 15. Un partido de 15 se hacen más metros de alta intensidad. ¿Por qué? Porque un partido de 15 dura 80 minutos y un partido de 7 dura 15. ¿Cuál es la diferencia? La primera, en 80 minutos un equipo de rugby, un jugador normal, un delantero, un jugador normal, hace entre 5 y a 6 kilómetros de total distancia. Y en un partido de Rugby 7 hace en 14 minutos solamente 1500, incluso 1800 metros de distancia. ¿Qué no quiere decir eso? Que aunque en el Rugby 15 se hagan más aceleraciones, más desaceleraciones, más metros por minuto, más metros, en el Rugby 7 se hacen más metros pero por minuto. Relativamente al tiempo que estás jugando, estás más tiempo en movimiento. No tienes tantos parones. Es más dinámico, más vistoso para el público, más rápido. Entonces, cuando te das cuenta de eso y que además tienes 4 o 5 partidos por día a lo mejor, en un torneo normal y corriente, te hace replantearte que quizás las demandas de carrera no son las mismas en el Rugby 7 y en el Rugby 15. Y es que, evidentemente, si ya hemos explicado muchas veces que en el Rugby 15, a no ser que estés para morirte, a no ser que estés para que te dé un infarto en mitad del campo, tu V2 Max y tu velocidad aeróbica máxima, la capacidad aeróbica que podríamos decirle para que todo el mundo nos entienda, no es tan relevante. Lo que va a marcar la diferencia es nuestra potencia anaeróbica, es nuestra capacidad glucolítica, es la capacidad que tenemos de hacer esfuerzos de altísima intensidad, de verdad altísima intensidad, que es que esa es otra, es que no sabemos lo que es la alta intensidad. Si yo hago un work rest ratio 1:1, es decir, que por cada minuto de trabajo tengo un minuto de descanso, aunque quiera ir a tope, aunque yo me sienta muy fatigado, no estoy aplicando de verdad máxima intensidad. Que da igual que te canses mucho, que máxima intensidad no requiere que te canses muchísimo, que requiere otras cosas. Requiere que trabajes por zonas de entrenamiento, que no vamos a meternos en esto, pero básicamente requiere que de verdad apliques máxima intensidad. Y para aplicar máxima intensidad tienes que intencionalmente aplicar tu máxima intensidad en cada serie y además tener el tiempo necesario para recuperar entre serie y serie, para volver a aplicar tu máxima intensidad. Entonces, básicamente la mejor forma de trabajar nuestro cardio en Rugby 15 es a través del método de sprints repetidos. Sprints de entre 5 a 10 segundos a tu máxima intensidad recuperando un minuto. Repetidas veces, en bloques de 3, 6 repeticiones por 3 bloques, por ejemplo. Eso sería una gran manera de entrenar tu cardio de cara al Rugby 15. ¿Pero qué pasa en el Rugby 7? Que como hemos explicado, las demandas de carrera son un tanto distintas, bastante distintas de hecho. Es más,
En el estudio que ya veréis si os citaré o no, porque es que luego yo creo que no os leéis, ¿no? Si lo que queréis es que venís aquí os entretenga y que os cuente el estudio, coño, claro, evidentemente. Pero bueno, ya veréis si lo dejo. Básicamente nos explica que al tener más acciones de alta intensidad, al recuperar menos en esas acciones, quizá los work rest ratio, por work rest ratio me refiero a work, 1 minuto, rest, 1 minuto. 1 minuto de trabajo, 1 minuto de descanso. Esto sí que tendría más sentido en el Rugby 7, porque además las contribuciones aeróbicas, las contribuciones de V2 Max necesitan una mayor capacidad aeróbica. Aeróbica, como digo, que no es lo mismo aeróbico que anaeróbico, son mayores. Recuperas menos entre esfuerzos, los esfuerzos son más largos, entonces podríamos decir que sí que se parece más a esto, que el V2 Max sí que podría ser un indicador del rendimiento. Es más, si nos metemos en las estadísticas de los partidos, podemos ver que un partido de Rugby 7 empieza a un ritmo alto, en la mitad del partido se ralentiza ligeramente, que no mucho, y al final vuelve a aumentar. ¿Esto qué nos suena? Esto nos suena más o menos a las carreras de 800, de 1500, de 2000 metros, carreras entre 5 y 15 minutos. Se empieza exactamente así, en los que el V2 es un indicador de rendimiento, en los que tener una buena capacidad aeróbica es un gran indicador del rendimiento. Hay más carreras de más larga distancia, recuperas menos entre carrera y carrera. Todo esto afecta. ¿Afecta a qué? A que los esfuerzos son más seguidos. Si los esfuerzos son más seguidos, mi capacidad aeróbica, eso que tanto me pica, jode más. Porque además, ese es el tema. ¿Por qué es tan duro el Rugby 7? Porque entrenar el V2+, que se calcula a través de pruebas de esfuerzos, hay una prueba de esfuerzo muy famosa, que es la que conocéis como el Bronco Test, que nos puede llegar a medir a través de ponerlo en una ecuación y demás, nos puede llegar a medir el V2+, el famoso Bronco Test. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que, como he dicho muchas veces, este Bronco Test para el Rugby 15 a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque no es un indicador del rendimiento. Pero en el Rugby 7 sí que podría ser un indicador de rendimiento y sí que nos podría ayudar. Otro test súper famoso para medir el V2+ de forma interválica es el test de yo-yo. Dejadme en los comentarios si queréis que os explique en qué consiste el test de yo-yo. Todas estas cosas son súper necesarias que las conozcáis en vuestra preparación física y por eso os tenéis que suscribir en el mejor canal de preparación física de rugby y encima en habla hispana, así que está regalado a vosotros, tíos. Entonces, Bronco Test y yo-yo, grandes formas de medir vuestra V2+. Para el Rugby 15 es una cagada, que es lo que, como siempre digo, si tenéis una condición física de mierda, por eso los entrenadores os van a pedir si tenéis un Bronco Test, porque es un test. Eso sí que es verdad que está muy bien del Bronco, que al final nos han ayudado a hacer un test para medir nuestra capacidad aeróbica, nuestra velocidad aeróbica máxima, que medir nuestra potencia anaeróbica o la capacidad de hacer sprints repetidos, sí que hay test, pero no hay tanta fiabilidad, no están tan reproducidos, la gente no los hace tanto, entonces digamos que tienen sus negros y blancos. ¿Cómo podemos aplicar esto de cara a nuestra temporada deportiva? Ya tenemos claro que en el Rugby 15 lo que nos interesa son los RSIs, la potencia anaeróbica, esa capacidad de hacer esfuerzos de forma repetida de alta intensidad, y en el Rugby 7 más el V2+. Bien, ¿sabéis que el V2+, sí que estoy gilipollas. Sabéis que el Rugby 7, la temporada empieza como en abril, mayo, que va desde abril, mayo, junio, julio. ¿En qué coincide eso? Con el periodo de off-season. Sería una gran estrategia que en off-season, aparte de todo el entrenamiento de hipertrofia que nos hará, de rehabilitación de hipertrofia, que vamos a hacer después de la temporada, sería más que interesante hacer un buen bloque de trabajo de la mejora de la V2+, porque sí que es cierto que al final, si queremos mejorar esto funciona como la periodización, como el método grande, fuerte y rápido, que al final es trabajar en un periodo la ganancia de la masa muscular, en otro periodo la fuerza y en otro periodo la potencia. Pues esto es igual. Podríamos incluir en este periodo de off-season, que coincide con la temporada de Rugby 7, meter más entrenamientos dirigidos al V2+, meter más entrenamientos dirigidos
a ese World Rest Ratio 1-1 o incluso 1-2 o 2-1. Dependería de nuestro nivel. 2-3 meses así, o un par de meses, hacer un bloque de 8 semanas que coincida con la temporada de Rugby 7, nos va a poner unas buenas pilas, nos va a llenar el tanque de gasolina para que luego en la temporada de Rugby 15 le metamos los trabajos de sprints repetidos, los trabajos de más alta intensidad de 1-3, 1-4, que nos permita recuperarnos correctamente de esfuerzos de alta intensidad. Entonces, cuando tenemos bien lleno el tanque de gasolina, le metemos el queroseno. Y cuando le metemos, tenemos todo. Aquí sería cuando tenemos de verdad un acondicionamiento físico óptimo y de verdad. Pero para esto necesitáis un entrenador, como puedo ser yo, que os prepare una programación de entrenamiento dirigida hacia vosotros, dirigida a que seáis grandes, fuertes, rápidos y que seáis unos auténticos pitbulls en el campo. Así que mandadme un correo electrónico con la palabra, con el asunto físico. Una vez que tenemos todo esto trabajado, llega el momento en el que tenemos que trasladarlo al campo. No quiere decir que en el Rugby 7 yo no puedo incluir World Rest Ratio. Trabajando para el Rugby 7 no quiere decir que la capacidad de hacer sprints repetidos no sea también un indicador de rendimiento, por supuesto que lo es. ¿Vale? Al final, la capacidad, las interacciones glucolíticas que tenemos, anaeróbicas que tenemos en el Rugby 7 también son importantes. Pero entendéis el concepto, ¿no? Entendéis que lo que yo necesito es en el Rugby 7 quizás más trabajo aeróbico y en el Rugby 15 más trabajo de potencia anaeróbica. La contribución de ATP, que seamos, como sabéis, en el Rugby 15, que seamos grandiones, que seamos fuertes, que seamos rápidos, va a ser súper importante para ser dominantes en nuestro ball carry. Al final el sprint momentum, lo explico muchas veces, la multiplicación de nuestro peso corporal por la velocidad en lo que lo movemos. Al final a eso va dirigido el método grande, fuerte y rápido, a mejorar ese sprint momentum. Tenemos que tenerlo bien calculado. Y tenemos que tenerlo bien calculado y no olvidarnos nunca del cardio, de nuestra capacidad cardiovascular, ¿sí? de que seamos. O sea, al final, si yo lo que tengo es un placaje cojonudo, dominante, pero te hago 2-3 placajes por partido, voy a ser... O sea, al final, yo lo entiendo porque eso es muy agradecido para el espectador y para tus compañeros. Al final a los compañeros siempre parece que ven al mejor placador del equipo como el placador más dominante, este que hace unas lanzas acojonantes como es San Underhill, por ejemplo. Pero a mí la verdad es que me gusta mucho el tipo de placador como Franco Monster, como Corney Lowe's, en el que, joder, es que te promedian 30 placajes, 30, 40 placajes por partido. Tú, si estás jugando en una división regional, si estás jugando incluso en DH, promediar 20, 30, 20 placajes por partido es perfectamente viable si sigues el método grande, fuerte y rápido, y además trabajas tu acondicionamiento físico como he explicado ahora mismo. Por tanto, esto ha sido todo. Recordar, en momentos de off-season, Rugby 7, trabajo de World Rest Ratio 1-1, mejora del V2+, podemos cuantificarlo con el Bronco Test y con el Jojo. En Rugby 15, 1-3, 1-4 World Rest Ratio, mejora de la potencia anaeróbica y lo haríamos en temporada. Un abrazo bien fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.